Muy buena y bendecida noche a todos. Vamos a iniciar con nuestro tercer tema de estas catequesis cuaresmales del año 2022. Bueno, por una parte, recordamos que los ciclos se repiten cada 3 años, entonces a lo mejor sea 2022 y queda exacto porque vamos a hablar de la transfiguración, tercer domingo de Cuaresma del ciclo C. Entonces, 2022 se repite el 2025, por si acaso alguien lo está viendo en 2025, será una cosa muy genial, ¿no? Que lo veamos en 3 años, primero Dios, ¿no? Como dicen por ahí, primero Dios que lleguemos para empezar y luego ya vemos otra cosa. Pues bueno, pero dejando eso de lado, pues cada año podemos retomar esos temas, aunque no sea el ciclo. Sabemos que el ciclo hace que cambie el evangelio propiamente, eh, como hemos dicho de Mateo, Marcos, Lucas, pero fuera de eso, pues se van también complementando, así que tampoco es que queden totalmente diferentes, salvo aquellos momentos en los cuales el evangelio mismo cambia, no el relato, sino el evangelio mismo, ¿no? Entonces, pues vamos a estar adentrándonos un poquito en el estudio. Comentábamos antes de iniciar la grabación que, bueno, el texto es muy rico. La transfiguración es un texto que se puede explicar increíblemente. Lo tenemos también aquí en el canal, si no me equivoco, en algún tema anterior, así que podemos remitir a una explicación más profunda, porque el día de hoy vamos a hacer énfasis en tres cositas nada más. Así que vamos a tener un estudio muy, muy especificado. Así que vamos a darle, digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perfecto, pues en este tercer domingo, que como ya hemos comentado, vamos nosotros en el ámbito de la liturgia del domingo, entramos después. Es decir, la semana anterior, o mejor, lo voy a poner con el ejemplo de hoy. Hoy vamos a platicar del evangelio de hace 2 días, ¿sí? No es el evangelio que va a venir como usualmente hacemos, sino que ahora hemos pretendido también darle espacio a la reflexión de la homilía, la reflexión del evangelio mismo en la liturgia, y ya después entramos nosotros con un brevísimo estudio. Así pues, nos toca el tema de la transfiguración. El nombre mismo ya nos habla de algo bien interesante. La palabra transfiguración se divide en dos partes, ¿verdad? La primera, ese famoso prefijo es trans, que hace alusión a otra cosa, voy a decirlo así, otro lado, por así decirlo, de momento ahorita vamos a entender mucho mejor, y figura, pues tiene que ver justamente con la forma. Entonces, cuando decimos trans como otro, decimos transfiguraciones, aquella situación en la que se toma otra figura. Y se le ha llamado así a este momento porque, si lo recordamos, ahorita vamos a leer directamente, como solemos hacerlo, de la escritura, pero si recordamos, Jesús adquiere otra figura a la que usualmente estamos acostumbrados, por supuesto. De ahí pues el nombre de transfiguración. Este, este momento, yo creo que al igual que la mayoría de este tiempo de Cuaresma y sobre todo del tiempo de Semana Santa, vaya, que son tiempos fuertes en nuestra iglesia, como que tenemos una idea, permítame decirlo así, un tanto vaga, pero al final de cuentas una idea de lo que ha pasado, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si vemos esta imagen que tenemos delante de nosotros, notaremos pues que en el centro está Jesús, ahí vestido de blanco. A un lado, o bueno, mejor dicho, a los dos lados hay personas, ¿verdad? Que están como en una posición llegando o llevando su persona hacia Jesús, y debajo hay tres que están allí, dos al parecer como uno dormido, por así decirlo, que está en medio, uno así como que tapándose el rostro, el que está a la izquierda, y uno más viendo hacia Jesús, ¿verdad? Principalmente, que creo que podríamos de inmediato identificar a este que está viendo a Jesús con Pedro, ¿verdad? Porque sabemos que según la iconografía de nuestra iglesia, pues más o menos así estamos representando la figura de Pedro. Entonces el relato lo conocemos más o menos, ¿verdad? Que Jesús va a orar, ahí está en un pequeño montículo, Jesús va a orar y después en la oración se transfigura, es decir, cambia, decíamos, su forma física en este caso, y la va a cambiar
como se suele decir también, por una forma un poco más divina, que creo yo que alguien decía esto, y yo creo que tiene mucha razón, pero habría que entenderlo en su contexto. Decía, no cambia su figura, sino que deja conocer su verdadera figura. ¿Por qué su verdadera figura? Pues porque Jesús sabemos que es la segunda persona de la Trinidad que se ha encarnado. Y en cuanto que se ha encarnado, podemos usar estas palabras espirituales, ha ocultado su divinidad. ¿Sí? Entonces cuando se transfigura, lo que se deja ver es justamente eso, su divinidad. Entonces, por eso es que algunos dicen que en realidad está mostrándose ahora sí como es, verdaderamente como es. Y pues bueno, hay que preguntarnos por qué estaban allí esas dos personas que están como inclinados hacia él, que después recordaremos que son Moisés y Elías, ¿verdad? Vamos a ver entonces si permítanme usar como siempre alguna afirmación un poco excéntrica, pero vamos a ver si esto se trata de un relato de aparición de fantasmas, ¿verdad? Con Moisés y Elías, o de qué se tratará este relato tan interesante, ¿verdad? Pues de lo primero, ya sabemos que primero para una correcta interpretación, para una recta reflexión, lo primero es ir al texto. No debemos dejar de lado el texto bíblico. Sería fatal que dijéramos, vamos a reflexionar de acuerdo con lo que nos acordemos, con las ideas que tengamos. No, texto bíblico. Y lo leo, recordemos que en este caso es el Evangelio de San Lucas, ¿sí? Estamos, como ya hemos dicho, en el ciclo C. Y entonces leemos a San Lucas, es el capítulo 9, no lo puse aquí, se me pasó, la verdad no es otra cosa. Es el capítulo 9, versículos 28 al 36. ¿Sí? Lucas 9, 28 al 36. Lo voy a leer. Dice así. Sucedió que unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y sucedió que, mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Y sucedió que, al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Y cuando la voz hubo sonado, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Amén. Es un texto preciosísimo, preciosísimo. Yo debo decir una cosa en esta honestidad que quisiera yo tener con ustedes, por supuesto. Yo debo decir que el texto de la transfiguración no era de mis favoritos. Es decir, yo lo leía, pero no me llamaba tanto la atención. Pero un buen día dije, pues vamos a ver qué me quiere decir el Señor a través del texto. Y para poder saber qué me quiere decir, pues tengo que ver qué dice de acuerdo con la letra, de acuerdo con el mensaje y todo esto. Es decir, un estudio, y cuando empecé a estudiarlo, dije, no hombre, el Señor me tenía reservado este platillo para estos momentos de mi vida o para cualquier momento. Vamos por partes entonces. Voy a empezar diciendo que Jesús estaba con sus discípulos
dice, pero tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago. Estos tres tienen dos realidades muy interesantes. La primera de ellas es que son, algunos así les han llamado, los apóstoles como los privilegiados, los consentidos, porque siempre que Jesús iba a hacer algo importante, se los llevaba a ellos, Pedro, Juan y Santiago. Recordemos que son justamente de los primeros discípulos que tuvo Jesús. El Señor tuvo 4 primeros discípulos, 2 pares de hermanos, Pedro y Andrés, Juan y Santiago. En este momento, Andrés ya se había separado un poquito de ellos en el sentido, no de que no fuera ya discípulo, sino en el sentido de que ya estaban solamente 3 y los hermanos Juan y Santiago seguían adelante. Bueno, por ahí tenemos esa primera cuestión. Eran, repito, como sus consentidos, según algunos estudiosos. Pero por otra parte, tenemos que entender también una situación que tiene que ver con la cultura de Israel. En esta cultura, eh, lo que interesaba era el testimonio. Si algo pasó, necesitamos testigos. ¿Y cuántos testigos se requiere para dar un buen testimonio? De entrada se requiere 2, pero en cierta rama, por así decirlo, legal de Israel, se requería de 3 testigos. Es decir, cuando Jesús toma siempre a Pedro, Juan y Santiago, en donde algunos han visto lo que acabo de comentar, a unos consentidos que fueron los que experimentaban todo con Jesús, otros han visto simplemente la realidad de que Jesús se los llevaba con él porque le iban a funcionar como testigos, ¿sí? Ellos fueron testigos de muchas de las actividades de Jesús. Eran los que ya habían visto a Jesús, como en este caso, transfigurado, pero también son los que verán a Jesús haciendo milagros, son los que verán a Jesús haciendo tal o cual predicación. Son, repito, privilegiados, sí, porque los llevaba para todas partes, pero además tenían una responsabilidad muy grande. Y eso es importante porque, si se dan cuenta, vamos a acabar con esta responsabilidad. La perícopa del día de hoy, vamos a ver si esta responsabilidad fue tomada en cuenta o no. Pero vamos por partes. Y subió al monte a orar. Esta es una afirmación tanto geográfica como teológica, porque para los israelitas el monte estaba más cerca, o al estar más alto, estaba más cerca de la divinidad. Entonces casi siempre que se dice subir al monte, se entiende este acercamiento a la divinidad, ¿sí? Por eso es que decir subir al monte a orar es para ellos hasta cierto punto redundante. Para nosotros no, porque no necesariamente lo entendemos, pero ahora pensémoslo así. Ahora bien, ahí está. Se va con ellos y se va a orar. No era raro que lo hiciera. No era nada raro. Por eso, al hacerlo, los demás dijeron, lo de siempre, ya se ha llevado a los 3, sigamos nosotros por aquí, arreglando todo, adelante, no pasa nada. Bueno, pero este día pasa algo muy interesante, fíjense nada más, dice que mientras oraba, yo creo que esa frase ya tiene para nosotros un gran jalón de orejas, porque nosotros queremos ver la gloria de Dios. A lo mejor en la enfermedad, a lo mejor en la pobreza, a lo mejor en el desempleo, a lo mejor en algún problema, queremos ver la gloria de Dios. No queremos orar. Entonces tenemos que entender, fíjate que lo voy a decir con esa frase un poquito romántica, pero real. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Lo vas a hacer mientras estés orando. Mientras ores. Por eso dice Jesús, mientras Jesús oraba, el aspecto de su rostro se mudó, es decir, cambió, ¿sí? Su rostro fue diferente. Ojo, porque esto nos va a decir ya muchísimo más adelante, ¿eh? Y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Ahí en en un pasaje paralelo dice que pues sastre, por así decirlo, podría haber encontrado ese blanco tan brillante, ¿no? Dice aquí entonces, sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí, empieza el punto interesante, ya desde que dice que su rostro se cambió, bueno, es que pensémoslo, de verdad pensémoslo, que estamos con alguien con quien si de repente su rostro empieza a cambiar. Bueno, yo creo que nos daría miedo para empezar, ¿no?
Bueno, pero aquí está diciéndonos que el rostro cambió, está dándonos pistas de lo que va a pasar o lo que está pasando. Segundo, blancura brillante, brillante. Y tercero, la famosa aparición. Dice que conversaban con él dos hombres, pero ve la expresión. He aquí, después vamos a ver literalmente cómo dice, pero he aquí que conversaban con él dos hombres. Lucas, que es el autor de este texto, nos dice quiénes eran tranquilamente. Moisés y Elías. Ok. Ellos, dice, aparecían en gloria. Híjole, esta afirmación, van a ver cómo cambia la perspectiva. Es que para ustedes y para mí, quizás sea más fácil de comprenderlo, pero en su momento era más difícil. Ahorita lo explico. Permítame nada más que termine de leer el párrafo y ahorita explico. Aparecían en su gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Bueno, un par de detalles. Primero, recordemos que para Lucas la ciudad importante era Jerusalén. Entonces, dice que en Jerusalén se iba a cumplir algo. Cumplir, cumplir tiene así, si yo les digo, hice esto, ¿por qué lo hiciste? Pues porque se me ocurrió hacerlo. Ah, bueno, hasta ahí. Pero cuando digo, hice esto, ¿por qué? Porque lo tenía que hacer, entonces ya cumplí. Ah, lo tenías que hacer. Cuando decimos, lo he cumplido, es porque lo teníamos que hacer. Era como que ya estaba dicho desde antes, ¿eh? Por eso, en Jerusalén, ¿qué se iba a cumplir? La partida de Jesús. Fíjate que la palabra, como vamos a ver un momento más adelante, la palabra es éxodo, una palabra que conocemos, que hemos escuchado, ¿verdad? Entonces, el éxodo es la muerte de Jesús. Evidentemente, hablar de la partida de Jesús es hablar del éxodo de Jesús. ¿Y cuál éxodo? Pues evidentemente su muerte, ¿sí? Literalmente es eso, su partida, su muerte. Ahora bien, ¿por qué les digo que este relato tiene presenta muchas problemáticas, ¿eh? Porque resulta que dice que tanto Moisés como Elías aparecían en gloria. Bien, tenemos un pequeño inconveniente. ¿Cuál es? Que antes de que Jesús resucite, no podemos hablar de nadie que esté en la gloria, ¿verdad? Bueno, evidentemente para nosotros, en un sentido temporal, claro está. Para Dios, en ese sentido, desde que murieron entraron en la gloria, pero al mismo tiempo que murieron los de hace 100 años, están entrando en la gloria los de dentro de 500, así que, porque para ellos no hay tiempo como para nosotros. Pues bien, entonces esto crea, fíjense nada más, una pregunta. ¿Cómo sabían ellos si Jesús no había resucitado? ¿Cómo sabían ellos que Moisés y Elías estaban en gloria? Esta es una pregunta muy inquietante para los estudiosos, porque hay un par de propuestas. Y la primera, pues es que es una realidad que no podemos negar. Los 4 evangelios canónicos son escritos post-pascuales. Son textos post-pascuales. ¿Qué significa esto? Que cuando se escribieron los evangelios ya se tenía la certeza de la resurrección. Ojo, ya habían tenido su experiencia con Jesús resucitado. Por eso es que hablar de todo esto para ellos ya tenía sentido, incluso para ustedes y para mí. Por eso, fíjense qué interesante, aquí viene una cosa que los mismos biblistas entran en contradicción algunos con otros. No hay problema en lo que dicen, no se preocupen. Yo propongo las dos observaciones, pero no hay problema. ¿Cuál es el asunto? Que como son escritos post-pascuales, hay quien afirma que este texto es como voltear atrás y contar algo como si estuviera pasando, pero que en realidad lo cuento sabiendo qué es lo que realmente pasó. ¿Sí? Tú al leerlo parece que está casi al final de la vida de Jesús. Así nos aparece literariamente en el Evangelio. ¿Sí? Jesús todavía sigue subiendo a Jerusalén, por así decirlo. En el Evangelio apenas va a llegar a su pasión, muerte y resurrección. Pero en realidad, dicen estos estudiosos, en realidad esto lo pusieron para dar cierta tranquilidad a los que se preguntaban por qué Jesús había muerto, ¿no?
porque había gente que se preguntaba, pero ¿por qué murió? Y resucitó? ¿No? ¿Qué pasó? Entonces, es lo que digo, lo que dice a continuación es una verdad que también se puede dar, tranquilamente. Varios autores escriben, repito, como si apenas estuviera pasando lo que en realidad ya pasó hace mucho. Pero lo escriben ya dándole cierto énfasis a palabras, ideas que para ti ya tienen sentido, pero que en su momento podría ser que no, ¿verdad? Por ejemplo, decir que aparecían en gloria, no todos lo entendían perfectamente bien. Tú y yo ya, porque ya sabemos de la resurrección, entonces ya entendemos qué significa que estuvieran en gloria. Bueno, entonces continúo porque de hecho solamente estoy tocando así algunas palabras y puntos, porque cuando llega el mensaje que me interesa transmitir el día de hoy, ahí sí nos vamos a detener un poquito más. Dice que Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos. Ojo, ojo. Y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Yo creo que tenemos que entender lo que estoy diciendo arriba con esta parte y con las negaciones de Pedro, para empezar, Recordemos que Pedro niega a Jesús. ¿Por qué? ¿Porque sabía que iba a resucitar? No, porque pensaba que no iba a resucitar. Pedro no estaba seguro de la resurrección. Ninguno estaba seguro de la resurrección. Si no, tranquilamente habrían ido con él. Cuando se les quitó el miedo a los apóstoles, cuando vieron a Jesús resucitado, no antes. Entonces, antes se escondían, y se entiende, por supuesto que se entiende, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque dice esto muy interesante, ¿no? Dice que estaban cargados de sueño, pero permanecían despiertos, así como, mira, estaban bien tranquilos viendo todo. No, espérame tantito. Recuerda, por ejemplo, la oración en el huerto de Getsemaní, que tiene que ver justamente con la pasión ya propiamente. Para algunos ya es el inicio de la pasión, la oración en el huerto. ¿A quién se lleva? A los mismos, Pedro, Santiago y Juan. Y no dice que tuvieran sueño, pero sí dice que se durmieron. Entonces, la gran diferencia está en que aquí, aunque tenían sueño, se quedaron despiertos. Pero allá no dice que tuvieran sueño, pero se durmieron. Es todo un mensaje que no es el mensaje del día de hoy, así que nada más lo digo para que lo tengan presente. Bueno, si alguien está en este momento, de los que están presentes o lo está viendo el miércoles 16, les recuerdo que el sábado, primero Dios, estaremos hablando justamente de textos de la pasión y los invitamos. Si ya ha pasado quizá un mes y están viendo el video, un año, no sabemos cuándo, en primero Dios en el canal va a estar justamente el texto de la oración en el huerto y qué significa todo esto que estamos comentando. Bueno, continuamos entonces. Y dice que vieron a los hombres, otra vez esa afirmación, hombres. Van a ver por qué es importante, hombres que estaban con él. Bueno, sucedió que al separarse ellos de él, dijo Pedro a Jesús. ¿Quiénes son ellos entonces? Pues Moisés y Elías, ¿no? Se estaban separando y Pedro se acerca a Jesús. Maestro, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice San Lucas que lo dijo sin saber realmente lo que decía. Yo creo que, para empezar, no podemos criticar a Pedro en 2 cosas, que generalmente lo criticamos. Primera, que no sabía lo que decía. Mira, nosotros a veces decimos, Señor, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, somos tus hijos, y no entendemos qué significa eso. Si lo entendiéramos, viviríamos de acuerdo con lo que estamos diciendo. Pero no lo entendemos, decimos somos hijos de Dios, y haciendo alusión a lo que decía Jesús, decimos que somos hijos de Dios, que es la verdad, y vivimos en la mentira. No somos hijos de Dios entonces, somos hijos de la mentira, del mentiroso, peor aún, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que a veces decimos, las decimos, son ciertas, pero no entendemos siempre qué significan. Ahora, tampoco podemos, como a mí me ha tocado escuchar muchísimo, y estoy segurísimo que en algún momento también en alguna predicación yo lo he llegado a decir, pero ya tiene un ratito que ya no lo digo, no recuerdo si lo dije, pero pues, yo creo que sí lo dije, que esta frase o esta propuesta de Pedro de hacer 3 tiendas y quedarse allí en el monte. A ver, vamos por partes. Vamos por partes. Alguien ha dicho, y repito, yo creo que hasta yo lo habré dicho en alguna predicación hace algunos años, que era muy cómodo porque estaban probando el cielo, estaban probando el paraíso, y era muy cómodo decir, Señor, pues ¿qué nos falta? Si estamos ya viendo la gloria, viviendo la gloria, estamos aquí en la presencia plena de tu divinidad, ¿qué nos falta? Pues ya nada, es como si ya hubiéramos llegado al cielo, pues aquí nos quedamos.
Pero no, no, ¿cómo creen? Hay que bajar y hay que seguir adelante, ¿no? Momento. Lo que pasa es que esto es una profesión de fe, porque se había dicho anteriormente que durante una fiesta de los tabernáculos, Dios iba a hacerse presente. Y entonces, cuando dice Pedro, hagamos 3 tiendas, usa una expresión que enlaza con esta fiesta de los tabernáculos. Entonces, en realidad, Pedro no está haciendo un comodín o comodino, como quieran verlo, ¿no? Que quiere quedarse allá en lo bonito, así en lo bello, y aquí nos quedamos. No, no, no. Sino que Pedro, al decir hagamos 3 tiendas, es como decir, Señor, eres Dios, ¿no? Y está llegando, por así decirlo, tu presencia, está llegando toda tu divinidad. Eres Dios, está aceptándolo. Entonces, es una profesión de fe bien bonita. Por eso digo, no hay que criticarlo por ninguna de esas dos cosas. Ni porque se quisiera quedar, ni porque no entendía. Porque una, repito, no entendía lo que decía, tampoco nosotros, pero lo otro no se quería quedar por comodidad, sino porque estaba haciendo su profesión de fe. Que no entendía, ni nosotros lo entendemos. También decimos que Jesús ha dado su vida por nosotros y tampoco terminamos de entenderlo, ¿verdad? Bueno, estaba diciendo Pedro estas cosas cuando se formó una nube, ojo con esto, y los cubrió con su sombra. Evangelio de Lucas, María, la Anunciación. ¿Y cómo será esto? No, pues la sombra, la nube del Señor te va a cubrir, la gloria de Dios te va a cubrir. ¿Qué es esto de la gloria de Dios? ¿Qué es esto de la nube y demás? Es el Espíritu Santo, ¿sí? Y es una referencia a la divinidad. Voy a adelantarme un poquito, nada más para mencionarlo. Recordemos que en la misma obra de Lucas, en la obra completa, pero en el segundo tomo de su obra, que es Los Hechos, nos cuenta la ascensión. Y en la ascensión dice que Jesús se fue y ¿qué le ocurrió? Las nubes, ¿verdad? Si nos vamos al Éxodo, en el Éxodo, ¿qué nos recuerda? Que una nube iba delante de ellos. La nube no es entonces aquí un fenómeno meteorológico. La nube es un fenómeno teológico. La nube es la presencia de Dios, de la divinidad, y concretamente en el pensamiento de Lucas es el Espíritu Santo, el que hace que todo sea posible. Hasta lo que para los hombres es imposible, el Espíritu de Dios lo hace posible, ¿verdad? Lo vemos, repito, desde la encarnación. Y obviamente, cuando dice, los cubrió esta nube con su sombra, y al entrar en la nube se llenaron de temor. Recordemos que cuando hay un relato que nos habla de la presencia de Dios, generalmente ante la manifestación de Dios habrá una sensación como de turbación. Acuérdense que cuando llega el ángel con María, María se conturbó porque no sabía qué decía, ¿no? Zacarías se llenó de temor. Siempre que está la presencia de Dios, entonces hay temor, pero es un santo temor, por supuesto. Bueno, al entrar en la nube se llenaron de temor. Obviamente Jesús no, sino los 3 apóstoles o discípulos. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Esto es un paralelo del bautismo, ¿cierto? Es un paralelo del bautismo en el cual Jesús bautizado sale y se oye una voz que dice, este es mi hijo amado, según Lucas dice, hoy lo he engendrado, ¿verdad? Pero según los otros evangelios, no dice el hoy lo he engendrado, pero sí dice, este es mi hijo amado. Y escúchenlo también. Y aquí viene una cosa importante que también es el eje de la explicación que vamos a dar a continuación. Repito, ahorita estoy solamente salpicando ideas, pero ahorita vamos a ver cuál es el mensaje para el día de hoy. Cuando la voz hubo sonado, entonces se encontró Jesús solo, sin Moisés y sin Elías, que ya se estaban yendo, ¿se acuerdan? Se estaban yendo y después vino la nube y ahora está Jesús solo. Y ya obviamente ya se ha reconfigurado. Ya no está ni el vestido brillante, ni el rostro mudado, nada de eso. Ya está otra vez tal como cuando habían llegado. Bien, ellos, fíjense aquí lo que les decía, ¿no? Fueron llamados, leo arriba, fueron llamados para que dieran testimonio. Pero dice aquí que ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. ¿Qué significa esto? Ay, es que de veras, de veras, de veras, de veras. Eso es importantísimo porque, si se dan cuenta, nadie más que ellos
por así decirlo, nadie más que ellos sabía que Jesús era Dios. Ojo, por eso cuando Jesús muere, nadie sabe que Jesús es Dios, nadie sabe de la resurrección, y por eso todos tienen miedo, y por eso todos corren despavoridos. Solamente esos tres lo sabían, y esos tres tenían la responsabilidad de decírselo, que es lo que hicieron después. Fue, pensando en ese sentido, es como si después de un tiempo le dijeran, oigan, por cierto, ¿qué creen que pasó? Se nos olvidó contarles. ¿Qué pasó? Que estamos aquí llenos de miedo. No, no, es que ahorita que nos acordamos, se nos olvidó decirles que Jesús se transfiguró delante de nosotros y vimos su gloria. Entonces, no se preocupen, no está muerto, está vivo. O sea, por eso este último paso es bien interesante porque es una respuesta a por qué los discípulos no habían creído en Jesús. Pues porque los testigos habían callado, ¿verdad? Por eso, entonces, es una invitación bien fuerte y bien bonita a la vez, de que si tú eres testigo de algo, dilo, porque si no, los demás van a seguir viviendo en el miedo, en la impotencia, en la desesperanza, en la soledad. ¿Por qué? Porque tú por estos días no estás diciendo nada, ¿verdad? Entonces, vamos entonces a ir avanzando con este punto importante. Fíjate, en primer lugar, con toda alevosía, no dije las primerísimas palabras, no dije nada, nada de las primerísimas palabras. Sucedió que unos 8 días después, no dije nada. Con toda alevosía empecé a hablar de que tomó a Pedro, Juan y Santiago y se fue al monte a orar. Pero omití decir algo. ¿Por qué? Porque si no me iba a quemar la diapositiva que voy a presentar ahora. La transfiguración, ¿qué es lo que hace en realidad? Confirma el mensaje anterior de Jesús. Eso es lo que hace la transfiguración. Es una confirmación. Ahorita voy a decir también que es una anticipación, pero bueno. ¿Y cuál es el mensaje anterior? Por algo empieza diciendo unos 8 días después. ¿Después de qué? Esa es la pregunta. Si nosotros entonces vamos a nuestra Sagrada Escritura y vemos aquí que dice la transfiguración, Lucas 9:28, ¿qué dice antes? Dos cosas muy importantes. Primero, el seguimiento de Jesús. Pero inmediatamente antes de la transfiguración, ¿de qué habla? De que del reino, de la muerte y obviamente antes de eso habla de la pasión. Por eso el mensaje es el primero de los anuncios de la pasión. Por eso el mensaje que confirma la transfiguración es justamente que Jesús tiene que padecer. Aquí viene algo bien importante, mis queridos hermanos, que yo creo que tenemos que retomar mucho. ¿A qué me refiero? Fíjense que nuestra iglesia durante mucho tiempo ha visto ciertas realidades que voy a decirlo así, que son naturales, las ha visto como que con una influencia u origen divino, siendo que son naturales. ¿A qué me refiero? A la enfermedad, a la muerte, a las problemáticas del día a día, ¿verdad? Que nos enfermemos es parte de nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es caduca, es limitada, es expuesta. Entonces, en ese sentido, no hay enfermedad que venga de Dios. Se cuenta que, por ejemplo, hace algunos años, varios años ya, muchos años, ¿qué digo? Poquitos, no, muchos años, en los estados pontificios hubo, bueno, en el mundo, por decirlo, hubo como una pandemia como la nuestra, justamente, ¿no? Bueno, parecida, obviamente, con sus diferencias. Y entonces, en los estados pontificios, se prohibió vacunarse a las personas, porque tenían una mentalidad muy sencilla. Decían ellos, oye, si esta enfermedad existe, es porque Dios nos la ha mandado. Y si Dios nos ha mandado esta enfermedad, ¿por qué vamos a vacunarnos? Para curarnos de esa enfermedad. Obviamente, esa es una postura totalmente extrema, ¿sí? No podemos nosotros decir que esa sea la verdadera postura, sino al día de hoy también nosotros
como cristianos católicos, siguiendo, por así decirlo, al Papa, ¿verdad? Tampoco podríamos vacunarnos porque diríamos, es que la enfermedad viene de Dios, hay que aceptarla como viene. No, 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 no. Tenemos enfermedad y buscamos estar bien, y los mismos dirigentes de la iglesia nos dan el ejemplo también de estar siempre buscando la salud, porque Dios es un Dios de vida y de salud, no un Dios de muerte y enfermedad, ¿sí? Dicho eso, entonces, pongamos lo siguiente. Según esta explicación, la muerte de Jesús tenía que pasar por la pasión. Entendamos eso de momento. A ver, Sergio, pero es que estamos diciendo que no es que venga de Dios. No, es que no viene de Dios. Pero en este caso concreto, tiene que pasar por la pasión. ¿Pero por qué tiene que pasar por la pasión? ¿Porque Dios sí lo quiere? No. Porque se va, escúchenlo cómo decir, se va a realizar así, dada la cerrazón de corazón de los seres humanos. No va a poder ser de otra manera porque el hombre en ese momento ya no entendía nada, ¿sí? Y entonces al no entender nada estaba totalmente cerrado y por tanto no había otra forma. Pero repito, no porque Dios lo quisiera, por supuesto, ¿no? Hay a veces algunas explicaciones hasta un poquito así como, no sé cómo llamarles, pero románticas en un sentido negativo, por supuesto, en el que Jesús y el Padre están en los cielos y, ¿sabes qué, Jesús? Pues es que fíjate que hay que ir a morir por esos muchachos. No, pues yo voy, Padre. No, 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 no. Jesús viene porque es la única forma en la cual nosotros podemos entrar en el cielo. Recordemos que el pecado nos ha cerrado las puertas del cielo y Jesús viene a abrirlas, ¿sí? Y viene a mostrarnos que como seres humanos podemos seguir a Dios en general, ¿no? Eso es lo que viene a decirnos, no viene a decirnos es que hay que sufrir, ¿no? No, no, no. A ver, vamos por partes. El sufrimiento, recordemos que como tal hemos hecho distinciones entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable y ya tenemos que entender esa parte, ¿no? Porque todavía hay gente que se dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es inevitable. No podemos evitar el dolor. Hay dolor físico, psicológico, emocional. Hay muchos tipos de dolor. Duele que alguien te falle, duele que te lastimes físicamente hablando, duelen tantas cosas, pero el sufrimiento es lo que va a cambiar. Para una persona sin fe, sin esperanza, el dolor la va a empezar a acabar. Pero para una persona que tiene fe y esperanza, el dolor no se vuelve sufrimiento, ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. No, 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 no busquemos tanto omitir el dolor, pero sí busquemos no darle pie al sufrimiento, porque si no, no vamos a seguir. En este caso concreto, Jesús sabía que por su predicación no lo estaban viendo con buenos ojos. Entonces es como cuando se anticipa, miren, voy a poner un caso, no estoy comparándome con Jesús, en mi caso y he escuchado de otros, ni me comparo ni comparo a muchos de mis hermanos que pasan por cuestiones similares. No, 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 para nada. Solamente quiero que veamos la lógica que estaba jugando aquí. ¿A qué me refiero? Fíjense más. Una vez me pasó lo siguiente. Una vez estaba trabajando en un lugar, no digo su nombre, ¿verdad? Una escuela. Y en esa escuela las cosas no andaban bien. Yo, con toda tranquilidad, puedo decir que yo no estaba haciendo nada malo. Nada, en absoluto nada. Pero con toda tranquilidad puedo decir que las personas que me recibieron en primer lugar a fuerza, obligados. Y entonces, como que no me estaban apoyando mucho en ese trabajo, y quien me invitó, por así decirlo, tenía un puesto, pero después de un tiempecito ese puesto como que empezó a tener menos poder, y entonces pues obviamente a mí me empezó a ir pues mal, por así decirlo, ¿no? Me fue, más que mal, viví injusticia, es creo que la mejor palabra. Y después de todo esto me acuerdo que en aquel entonces, un día, recién me había bañado, estaba arreglándome para irme, pues todavía no estaba ni casado ni nada por el estilo, y le digo a mi mamá, le digo, oye, te quiero contar que no me está yendo bien en el trabajo. Y le dije, no te me vayas a preocupar. Le digo, pero pues es probable que me corran. Digo, no soy profeta, pero pues cualquiera se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, así como yo digo eso, de la misma manera Jesús tiene una lógica así de sencilla. ¿Saben qué? Mis queridos discípulos,
Pues resulta que vamos bien, el mensaje del reino está llegando a más, cada vez hay más gente que nos va siguiendo, más y más y más. Vamos muy bien con respecto a la voluntad de Dios. Con lo que no vamos bien es con respecto a la voluntad de los hombres, porque los hombres están viendo en peligro sus reinados, por así llamarles, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dirá Jesús, pues me van a matar. No, no hay de otra. Conociendo esta situación como está, me van a matar. Entonces anuncia Jesús su pasión, no tanto como el profeta que realmente fue, sino hasta como el ser humano que tiene sentido común, para empezar, ¿no? Y Jesús, pero ¿por qué vas a morir así? No, no es que yo quiera, no es que lo esté buscando, no es que el Padre me haya enviado para sufrir terriblemente en la cruz. No, lo que pasa es que los hombres somos así. Entonces, yo entiendo que esos me van a buscar dañar de la peor manera. Y así fue. Entonces, la transfiguración, decíamos, lo que hace es que ante este anuncio de la pasión, para que la gente no se enajenara, la transfiguración viene a dejarlo así como que fuerte. Tomen en cuenta que la transfiguración viene a realmente confirmar el mensaje anterior, decíamos en la diapositiva, y por eso es que dice que Moisés y Elías hablaban con Jesús de su partida, ¿sí? Ahí está el asunto. Moisés y Elías hablan con Jesús de su partida. Pero esperen un tantito, porque no solamente confirma el mensaje anterior, sino que como hemos dicho, algunos lo han propuesto así, y es muy interesante que este Jesús, para poder darles un gramito de esperanza a sus discípulos y que no pensaran que con la muerte estaba todo terminado, entonces les deja ver su gloria antes. Ahí se está anticipando a lo que va a pasar. Por una parte confirma lo que está diciendo anteriormente y por otra parte anticipa lo que va a pasar. Impresionante de verdad. Continuemos ahora sí con los puntos importantes. Yo quiero resaltar solamente estos dos. Y con estos dos van a ver que la vida nos va a cambiar. De verdad que nos va a cambiar y mucho. Primero, dice la palabra, he aquí que dos hombres. ¿Se acuerdan? Que decía allí, lo voy a regresar tantito, miren nada más, para que lo veamos y ahorita vuelvo con esa diapositiva. Dice, sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y he aquí que conversaban con él dos hombres. Órale, les dije que se decía, he aquí que dos hombres. Pues aquí está. Esa expresión, he aquí que dos hombres, la escuchamos en otros dos momentos. Y entonces ya vamos a entender. Mira, a ver, la voy a poner muy fácil. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. La canción de las mañanitas. Voy a hacer una pregunta bastante absurda, si quieren, pero vamos a entendernos muy rápido. Yo creo que es tan absurda que por eso la vamos a entender perfectamente bien, sencilla. ¿Cuándo cantamos las mañanitas? Pues cuando es el cumpleaños de alguien. Asociamos la expresión de la canción al cumpleaños de alguien. Tanto que si estamos cerca de casa y de repente escuchamos las mañanitas, decimos, ¿quién estará cumpliendo años? Porque ya está enlazado en la cabeza mañanitas, cumpleaños, mañanitas, cumpleaños. Bueno, pues hagan de cuenta que en una manera un poquito más sencilla, la expresión he aquí que dos hombres, los lectores de Lucas también la asociaban a un acontecimiento. Así como la expresión estas son las mañanitas se asocia al acontecimiento cumpleaños, ¿a qué se asociaba he aquí que dos hombres? A la resurrección y a la divinización de Jesús. Es decir, confirmamos que la transfiguración es un acontecimiento de la gloria de Jesús. En Lucas 24:4, cuando van a buscar a Jesús, dice que he aquí que dos hombres estaban allí y esos dos hombres son los que dieron el testimonio, ¿verdad? Y en la ascensión, cuando Jesús se va, ahí otra vez decía, ¿no? Anticipaba entre nubes y demás, he aquí que dos hombres les dijeron, hey, ¿qué están haciendo viendo hacia arriba? ¿No? Ya bájenle porque tienen que seguir con esto. Entonces, fíjate qué interesante porque en ambos se habla de la divinidad, pero se habla de una misión. ¡Ah, qué interesante! La divinidad de Jesús, pero una cierta misión. Y en ese sentido, ¿de qué hablaban estos dos hombres? Decíamos ya hace un momentito, de la muerte de Jesús. Pero obviamente es una muerte, voy a decirlo así,
ofuscada por la resurrección. Una muerte, voy a decirlo de otra manera, una oscuridad desaparecida por la luz de la resurrección. ¿Sí? La muerte, insisto, es una oscuridad de un tamaño, pues la resurrección es una luz que va a quitar esta oscuridad. Entonces, el primer punto, he aquí que dos hombres, es lo esencial. Pero, bueno, es de lo más esencial. Pero dicen los estudiosos, Raymond Brown en primer lugar, dice que de todo el pasaje, fíjate nada más, esto es tan fuerte, que de todo el pasaje, la frase más importante es esta: escúchenle. Esa es la frase más importante. Si te preguntas entonces, ya leí todo el rato de transfiguración, Lucas 9, 28, 36, bueno, según Lucas, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Escúchenle. Ese es el mensaje. Y voy a decirlo con otra explicación también que a mí me parece muy, muy bonita, de verdad muy interesante. Fíjate nada más. Al pueblo judío, ¿cómo le llegaba la palabra de Dios? ¿Cómo le llegaba la voluntad de Dios? Bueno, en primer lugar, a través de la ley, y en segundo lugar, a través de los profetas. ¿Sí? Bueno, pues no es ningún secreto que Moisés es reconocido por muchos todavía como el autor del Pentateuco, de la Torá, de la ley. Y entonces como autor representa la obra. Y no es secreto para nada que Elías representa a los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque están hablando Moisés y Elías, la ley y los profetas con Jesús. ¿Y por qué es buenísimo? Fíjate nada más, fíjate nada más. A ver, vamos a entenderlo. Sé que lo vamos a entender porque es increíblemente bueno. Yo quiero saber la voluntad de Dios. Quiero conocer y escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo le hago? Voy a la ley. ¿Cómo le hago? Voy a los profetas. Quiero escuchar la voz de Dios. ¿Cómo le hago? Voy a la ley. Voy a los profetas. Pero en el momento, fíjate, es que es hasta sugestivo y provocativo, ¿eh? Porque en el momento en el que llega Jesús, ¿qué pasa? Están platicando Moisés y Elías con Jesús. Pero cuando me acerco, Moisés y Elías desaparecen. Entonces, fíjate qué bonito, porque si yo quiero saber la voluntad de Dios, la palabra de Dios hoy, ¿a quién me tengo que acercar? A Jesús. Porque lo que dicen la ley y los profetas, ahora lo dice Jesús. Se lo han transmitido a Jesús y es Jesús a quien tenemos que escuchar. Por eso les digo que es la frase más importante. Escuchen a Jesús. Si quieres saber qué es lo que dice la ley, escucha a Jesús. Si quieres saber qué es lo que dicen los profetas, escucha a Jesús. Si quieres saber qué es lo que dice Dios, escucha a Jesús. La transfiguración entonces es un relato de escucha, que es, según el mandamiento, según, bueno, la tradición, el primer mandamiento. Escucha, Israel. Shema, Israel, ¿verdad? Entonces es tan impresionante esto, les digo que de verdad yo estaba leyendo todo eso para ustedes y yo estaba emocionado, yo decía, ay, ojalá que me acuerde de todo porque esto es lo importante. Pues bien, quiero que concluyamos con una aplicación práctica. Esta frase me gusta mucho, los mismos pero diferentes. Vamos a ver. Cuando Jesús resucita, ¿es el mismo Jesús que muere? Respuesta, sí. No son dos Jesús, es el mismo. Si yo les preguntara, pero el Jesús que resucita, ¿es igual al Jesús que había muerto? La respuesta es no, es diferente. Entonces a mí me gusta mucho decir que la resurrección es el mismo, pero diferente. La misma persona, pero con características diferentes, distintas. Esto me llevó a pensar en primer lugar en la transubstanciación, ¿verdad? Porque la transubstanciación presentamos el pan en la hostia, por así decirlo, y el vino en el cáliz,
y el sacerdote impone las manos, la epíclesis, pide al Señor que envíe el Espíritu Santo. Por eso, Padre, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu y pone o impone las manos, como estábamos viendo en la figura, la imagen, y se transforma. Pero uno lo ve y dice, oye, yo lo veo igual, ¿no? Porque ha cambiado por dentro, no por fuera. Los verdaderos cambios tienen que empezar adentro y con el tiempo van saliendo. Porque los cambios que empiezan afuera no siempre echan raíces. Hay gente que cambia mucho por fuera. Yo he sido testigo de mí en primer lugar, pero también de otros hermanos que van a retiros y que salen pero motivadísimos, emocionadísimos y quieren comerse el mundo a bocados y quieren ya casi volverse predicadores y volverse evangelizadores y siempre es, a ver, con calma, ¿por qué? Porque eso es emoción, eso está por encima y eso encima al ratito se te acaba la emoción y se acaba tu conversión, por así decirlo, ¿no? Pero si el cambio viene desde dentro, entonces va a ser un cambio permanente. Esos son los que tenemos que buscar. Esos cambios son los que tenemos que buscar. Los que empiezan desde dentro y que no se ven tanto, pero que nos van a hacer personas diferentes. Vamos a ser tú y yo los mismos, pero diferentes. ¿Y qué es lo que hace que haya un cambio? La llegada del Espíritu Santo. Aquí en la epíclesis es cuando el Espíritu desciende y transforma. ¿Te acuerdas de la sombra, de la nube esta que los cubrió el Espíritu Santo? Pues nosotros, mis queridos hermanos, desde que fuimos bautizados y más cuando fuimos confirmados, hemos recibido al Espíritu Santo. La pregunta no es si podemos ser diferentes, si podemos ser buenos, si podemos ser santos, sino por qué no nos hemos atrevido a ser diferentes, por qué no nos hemos atrevido a ser santos. Recuerden eso, una frase muy bonita de predicadores. El Espíritu Santo no viene porque seamos santos, sino para que seamos santos. No viene porque ya estemos concluidos, sino porque estamos en proceso de conclusión, en proceso de santidad. Esa va a ser nuestra transfiguración. Cuando alguien te diga, algo te pasó, ya te veo más feliz, ya te veo más en paz, ya te veo como que con ganas de preguntarte qué estás tomando, a dónde vas o por qué siempre te veo tan contento, tan sonriente. Pero si la gente siempre nos ve llorando, quejándonos de todo, ¿cuándo? En lugar de transfiguración, una desfiguración. Pues que el Señor nos ayude a que no sea así. Dulce Madre, no te alejes, tú dices a nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, a su bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.